existimos muchas personas que hemos estado muertos espiritualmente dentro de la iglesia. Muchísimos. Y aquí no damos anuncio, aquí le damos con todo de una vez. Totalmente. Así que yo quiero que mis hermanas me compartan alguna experiencia, porque siempre lo digo, nosotros aquí no venimos solamente a hablar de lo que dice la palabra, nosotros venimos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo Dios nos ha alumbrado. Si usted se siente confrontado con este contenido, pues revísese. No, pero yo diría que la muerte espiritual fuera de la iglesia es cuando tú te sientes desorientado. Aunque no lo queramos admitir, hay algo que siempre te va a hacer falta. Hay algún vacío que tú quieres llenar con otras cosas. Esa muerte espiritual que no te deja ver lo que tú necesitas, porque el espíritu se alimenta del espíritu, la carne se va a alimentar de la carne. Entonces, si el espíritu está muerto, ¿quién se va a alimentar? Correcto. ¿Y de qué se va a alimentar? De la carne, lo que tú Ya, le estás dando. es eso. Entonces, para mí eso es la muerte espiritual. Yo iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia, yo era del mundo. Y yo estaba muerta. O sea, la palabra me entraba por aquí y me salía por aquí. O sea, no estaba haciendo vida en mí. Yo no estaba yendo con el entendimiento. Yo estaba yendo con una coraza dura en mi corazón, buscando una paz, pero no le permitía al Señor entrar en mí por mi concupiscencia, por mis pecados, que no quería reconocerlo, no me quería arrepentir. Yo entendía que no, que Con ir a la iglesia era suficiente. que ya ir a la iglesia, ya, yo estaba salva. Yo iba, duraba 40 minutos, escuchaba la palabra y ya, mi amor, a gozar, a beber, a bailar, y ya yo estaba salva. Pero yo estaba muerta espiritualmente porque yo no entendía a qué yo iba. Hola mi gente bonita, bienvenidos a un episodio más de A la Luz con ¡Las Cambeiro! y familia, las que tienen el sucutú ¡Sácata! Socoto. y ponen a Rambo ¡A sacar la bazooka! Señores, Santo. bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy Volvimos venimos aquí. con un tema súper interesante, como todos los demás. Y claro, no podemos empezar sin primero darle las gracias a todos ustedes que se han suscrito a nuestro Así es. canal Gracias. y a todas esas personas que han estado pendientes capítulo por capítulo, episodio por episodio, que se mantienen en las redes escribiéndonos. De verdad que ha sido algo muy bonito. Y personas que se han acercado a nosotros ya dando testimonio de cómo ha sido impactada su vida, que ya luego en algún momento lo compartiremos, ¿no? Exactamente. Incluso gente de fuera, Sí. internacionales. No, y el Señores, que guste comentar y hablarnos por DM, podemos orar, compartir, nos podemos ser amigos. O sea, exacto. Y también, si tienen algún tema de interés, lo pueden poner en los comentarios. Así que ya ustedes saben, vamos a iniciar con este tema que está, que pica y se extiende. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy, Cari Cari? Bueno, mi amor, el tema de hoy Cuente. es muerte espiritual. Uy, uy, uy. Eso está muy fuerte. Delicado. Por eso que estamos de luto, así, estamos de negro. De luto. Antes de iniciar, vamos a leer la palabra, Amén. que es muy importante. Vamos a estar leyendo Génesis 2:17 y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Por qué inicié leyendo este versículo? Tenemos que tener claro que la muerte espiritual es la separación del ser humano con Dios. Con Dios. Y empezó con el pecado de Adán y Eva, cuando Dios le dio esa orden de no tomar de ese fruto prohibido, entró por la desobediencia. Exacto. Y automáticamente hubo esa separación de la humanidad con Dios y ahí nos desconectamos, ahí tuvimos una muerte espiritual, aunque estábamos vivos, porque no tiene que ver con lo físico, sino con lo espiritual. Ujú. Entonces, podemos ver que una de las cosas más que yo pudiera decir, el objetivo más el primordial de la muerte espiritual es el pecado. Porque cuando abrimos esa puerta al pecado, que ya desde que nacemos con esa, Correcto. eh, Heredamos el pecado. exacto, esa raíz pecaminosa, ya automáticamente estamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo logramos, Maciel, que nos va a hablar un poco sobre eso, de cómo logramos estar muerto espiritualmente y luego venir a, o sea, ¿cómo se podría decir? Revivir. Exacto. Revivir a Cristo.
Entonces, yo quiero hacer una pregunta a ambas, a cualquiera. ¿En qué momento tú has sentido que has estado muerto espiritualmente? Bueno, yo diría que muerte espiritualmente cuando tú no tienes como rumbo. Tú sabes cuando tú no tienes, digo, fuera de la iglesia, porque, perdón, pero también en la iglesia hay muchos muertos No, pero es que espirituales. realmente yo entiendo que cuando estamos fuera de los caminos del Señor, estamos dormidos Sí, Así, espiritualmente. estamos totalmente. durmiendo, Porque total. estamos en una desobediencia, estamos, aunque no lo queramos ver así. Por Ujú, eso es que hay muchos cristianos, para no decir todos, porque en verdad no son ujú, todos, que suelen decir que no, tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura de Dios. Ujú. Pero tú no puedes pasar de ser hijo a ser criatura. Tú pasas de ser criatura a ser hijo hacer cuando tú hijo. lo aceptas. Exacto. Claro. Ahora bien, ya cuando tú eres hijo, tú no estás dejando de ser hijo, simplemente tú estás dormido espiritualmente, porque es bueno aclarar Exactamente. eso. El Exactamente. hecho de que tú te hayas separado, ¿qué tú haces? O sea, se borró tu nombre del libro de la vida. No, Es un tema un poquito profundo, Sí. exacto. porque dice la palabra que con la boca que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es. Entonces, puede que tú no lo hayas confesado, pero en tu corazón tú crees en Dios, porque hay mucha gente así fuera de las Sí, iglesias. totalmente. Entonces, tú vas a ser juzgado según eso que tú crees en tu corazón. Pero cuando tú confiesas a Cristo, dice la palabra de Dios, que tú pasas de muerte A A ver. a vida. vida. Entonces ahí tú te conviertes en hijo y coheredero de Dios automáticamente. Entonces, Exactamente. aportando a eso que tú decías, Ujú, inmediatamente nosotros salimos de la iglesia. ¿Por qué salimos? Porque hay una ruptura ujú. Ujú. en la relación. Por ejemplo, cuando una pareja se separa, uno de los dos sale de la Sí, casa. Una una desconexión. Hay una desconexión, hay Ujú. una separación. Entonces nosotros, ¿cómo lo reflejamos? Muchos, yo decía esto en días anteriores, no sé si fue aquí o lo hablábamos, de que salir de una iglesia y declararte abiertamente, descarriado, por así decirlo, Ujú. es hasta de valiente. Totalmente. Sí. Es hasta de valiente porque la misma palabra dice que es mejor estar frío o caliente y no tibio. Exactamente. Hay mucha gente Al dentro de las tibio Dios lo iglesias que vomita. están tibios. Ujú. Totalmente. Y hablo por mi experiencia propia, porque en Sepulcro algún blanqueado. momento yo estuve tibia. En algún momento yo tuve una muerte espiritual, pero qué bonito es cuando nosotros podemos acercarnos a Cristo Reconocerlo. Ujú. y reconocerlo, porque eso es uno de los pasos para poder Totalmente. recibir la vida, reconocer. Totalmente. Porque como decía Cari al inicio, una de las cosas que nos llevan a esa muerte espiritual Es el es el no pecado. confesar el pecado. Mm. Porque no es que pecaste, porque todos Nacemos pecamos. pecadores. Diariamente Eso es así. cometemos pecado, pero hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado, porque hay practicantes. Así es. Y hay quienes pecan porque todos somos pecadores. Dice la Biblia que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Mm. El que dice que no miente hace mentiroso a Dios. Eso es así. Y por ahí es que viene el asunto. Ujú. Continúa, Estoy de Yanela. acuerdo. También me perdí. Repíteme la pregunta. Óyela. Es que de verdad eso es país un poquito más profundo. No, pero yo diría que la muerte espiritual fuera de la iglesia es cuando tú te sientes desorientado. Aunque no lo queramos admitir, hay algo que siempre te va a hacer falta. Hay algo, algún vacío que tú quieres llenar con otras cosas. Esa muerte espiritual que no te deja ver lo que tú necesitas, porque el espíritu se alimenta del espíritu, la carne se va a alimentar de la carne. Entonces, si el espíritu está muerto, ¿quién se va a alimentar? Correcto. ¿Y de qué se va a alimentar? De la carne, lo que tú Ya. le estás dando. Es eso. Entonces, para mí eso es la muerte espiritual. Y es también como dice, por ejemplo, en Efesios 2:1, Ujú. que dice, lo tengo aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos Y y pecados. pecados. Nosotros vivimos una vida, muchas veces, desordenada, envuelta en el pecado, envuelta, cuando habla de delito, no está hablando de que tú saliste a asaltar un banco, está hablando de nuestra concupiscencia, de esas Sí. cosas que nosotros hacemos, que según la ley de Cristo no están correctas. A eso que se refiere cuando habla de delito, a mi entender. Estoy hablando desde mi ignorancia. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros pasamos de estar envueltos De en nuestros muerte a vida. delitos y nuestro pecado, nosotros pasamos a obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Así Sí. es. Y ahí es donde todo el panorama cambia Cambia. en lo absoluto. Ujú. Porque hay pasos, y lo tengo aquí anotado, que lo puse para que no se me olviden, que son consecuencia de la muerte espiritual.
Y eso es Doblado. bueno siempre tocarlo. Totalmente. Una de las consecuencias espiritual y la primordial es que estamos separados de La Dios. separación de Dios, sí. Otra de las consecuencias es que estamos muertos ante Dios, ante la luz y ante la verdad. Porque una persona que no está vivo espiritualmente, para no usar la otra palabra, es una persona que no conecta con la verdad. Ujú. Tú vives una vida de mentira, tú Sí. vives una vida De desconocimiento. Yo tengo desordenada y aquí, apartada. agregando a eso que tú estás hablando, pérdida de propósito y dirección. Totalmente. Que es lo que Geraldine decía, que Exactamente. o sea, hay una desorientación. Así O sea, es. hay un refrán que dice que el que no sabe para dónde va ya llegó. Ujú. Entonces, hablando hacia esa dirección, sobre la pérdida del propósito y dirección, hay un versículo que está en Efesios 4:18 que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es lo que estamos hablando del principio. La Ujú. muerte espiritual no quiere decir que sea una muerte física, es como que estamos dormidos, como Tu que estamos en espíritu. el limbo. O sea, tú le hablas a un muerto espiritual de cosas de Dios y te dice, ¿qué tú estás hablando? Porque su Porque entendimiento se nubla. está Se está entenebrecido. Incluso te voy a decir algo un poquito hasta más profundo. Cuando tú tienes una muerte espiritual, aún tú queriendo escuchar la palabra no puedes. Así Sí. es. Porque tú no tienes una conciencia despierta que Ujú. pueda identificar esa luz y esa verdad que como dice la palabra, que no podemos, o sea, tú van a orar por ti y tú no vas a sentir nada, porque tu Porque tiene espíritu una dureza duerme. en el Sí. corazón Tu también. espíritu duerme y tu fe se duerme, tú Así pierdes la es. fe, tú pierdes la confianza en Dios, que esas también Totalmente. son una de las consecuencias. Y otra cosa muy importante que fue lo que le pasó a Adán y Eva, Ujú. tú descubres tu desnudez. Así Sí. es. Mira que a raíz de de tú estás muerto espiritualmente, tú tienes el rechazo a la salvación, pero es por la Ujú. dureza de tu corazón. Correcto. Por Ujú. eso yo le decía a alguien esta mañana en el trabajo que es importante las personas que te rodean porque son un canal de influencia. Si tú te rodeas con una persona espiritual, vas a absorber esa espiritualidad. Ujú. Si te rodeas con una persona carnal, vas a absorber esa carnalidad. O sea, tú no puedes, estando en un proceso de transición, donde tú estás en un proceso de liberación, un proceso de cambio, un proceso de que Dios está trabajando áreas que estaban muertas en ti, juntarte con gente débiles, porque eso te va a arrastrar a lo mismo, no vas a Totalmente. avanzar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás yendo al gimnasio, ¿qué tú haces? Pagarle a un entrenador para que me guíe. Y tú haces una dieta, ¿verdad? Claro. Ujú. Si tú vienes y te metes, vamos a hablar en un buen dominicano, tú agarras y te paras en una fritura, a comer fritura. Eso te va a llevar al objetivo que tú No, mi tienes. amor, no No. estás haciendo nada, perdiendo el tiempo. Pero me voy un chisme para allá. Ir al gimnasio para obtener una buena salud física no es solamente comer sano. Porque tú Consistencia. puedes comer bien y no dormir bien. Y ese Y ya. cortisol va hasta allá arriba. Sí. Exacto. Eso va hasta allá arriba. Y por más que tú comas saludable, tú vas a decir, ven aquí, ¿qué es lo que me pasa? Que no rebajo. Y Eso es ¿Y así. qué es lo que me pasa? Que no estoy en forma. O sea, tu cortisol está allá arriba. Sí, Y es lo mismo que pasa en el mundo Sí, espiritual. lo mismo. Tú puedes ir a todos los cultos, a todos los cultos, a todos los retiros, a toda la campaña, a toda la vigilia. Y si tú tienes una puerta abierta en tu vida, no estás haciendo nada. Nada. Ujú. No estás haciendo nada. Porque con una mano estás comiendo sano, pero con otra mano no estás durmiendo o tomando agua suficiente. Exactamente. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. De nada sirve ir a calentar un banco. Mire, mejor quédese en su casa Sí. y tenga una intimidad con Dios. Mejor no vaya a la iglesia, que no es lo que manda la palabra nos manda a A congregarnos. porque es necesario nutrir el ¿qué? El espíritu. espíritu. Ahora, si usted vaya a la iglesia, nada, mejor quédese en su casa y déle ese espacio a otra gente que lo necesita. Así Ujú. es. Así de simple. Entonces yo te voy a decir algo. Existimos muchas personas que hemos estado muertos espiritualmente dentro de la iglesia. Muchísimos. Y aquí no damos anuncio, aquí le damos con todo de una vez. Totalmente. Así que yo quiero que mis hermanas me compartan alguna experiencia, porque siempre lo digo, nosotros aquí no venimos solamente a hablar de lo que dice la palabra, nosotros venimos a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de cómo Dios nos ha alumbrado. Si usted se siente confrontado con este contenido, pues revísese, Ujú. porque es el objetivo. Mira, uno de los puntos de unos cuantos que yo tengo aquí, cómo evitar la muerte espiritual, habla sobre el arrepentimiento, sobre la fe en No, Cristo. pero yo no quiero que tú No, me hables de cómo espérate. evitarlo. No, porque yo te voy a hablar ahora en base a mi persona. Ok. Vivir según el Espíritu y permanecer en Cristo. Yo te puedo decir que dentro de la iglesia yo tuve mucho tiempo. Yo me convertí en el
no, 2015, cuando conocí a Indra, que estaba en un proceso, fue una Besito, mi influencia, amor, I te love you. amamos, fue una influencia para yo conocer a Cristo. Desde ese entonces, Dios impactó mi vida, pero aún yo estaba dentro de la iglesia, yo estaba muerta espiritualmente, Sí. porque en mí no había arrepentimiento, en mí no había esa conciencia de querer leer la palabra. Yo iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia, yo era del mundo. Y yo estaba muerta, o sea, la palabra me entraba por aquí, me salía por aquí. O sea, no estaba haciendo vida en mí. Yo no estaba yendo con el entendimiento, yo estaba yendo con una coraza dura en mi corazón, buscando una paz, pero no le permitía al Señor entrar en mí por mi concupiscencia, por mis pecados, que no quería reconocerlo, no me quería arrepentir. Yo entendía que no, Con él la iglesia era que suficiente. ya iba a la iglesia, ya, yo estaba salva. Yo iba, duraba 40 minutos, escuchaba la palabra y ya, mi amor, a gozar, a beber, a bailar, y ya yo estaba salva. Pero yo estaba muerta espiritualmente porque yo no entendía a qué yo iba. Ujú. Luego de varios procesos, porque cuando tú vas entrando, es como que tú vas entrando al agua, o sea, cuando estás en la playa, tú vas entrando a la orillita, me voy nadando, ay, está buena el agua, tengo confianza, voy metiendo un chisme para adelante, voy nadando, y ya cuando tú entras a la profundidad, que tú te chocas con la verdad, que tú dices, wow, espérate, esto era. Pero en ese proceso hubo una transformación dentro de mí que fue quitando poco a poco todas esas, Despertándote. exacto, despertando poco a poco todos esos espacios que estaban muertos. No, es que Dios Que le yo- tuvo que echar un balde de agua Que fría. yo decía, oh Dios mío, y eso estaba dentro de mí. Ujú. Y yo tenía que sacar eso. Y yo esto, y yo lo otro, y yo me quedaba, no, no puede ser. Yo, chismosa, envidiosa, egoísta, porque a veces creemos que somos egoístas con el otro, pero a veces somos egoístas con nosotros mismos Claro. Sí. y no lo reconocemos. Hasta envidiosa con nosotros mismos. O sea, son cosas que uno no le entiende hasta que no se entre en la profundidad de la palabra. Porque ahí es donde Dios te escudriña y saca lo más oculto que hay en ti. Ujú. Entonces, por eso, mire, esa es la importancia de cuando nosotros venimos al camino del Señor, tener un buen acompañamiento. Eso le iba a decir, que era parte de lo que estoy diciendo. Si tú no tienes una persona con la capacidad y la madurez espiritual para guiarte en ese camino, va a estar muerto todo el tiempo. Todo el tiempo. Correcto. Y tú vas a creer que porque lo dones, porque hablamos en lengua, porque brincamos, porque no sabemos la palabra, eso no es vida. No. Eso no es vida. La vida es que tú des fruto y testimonio de ella. Tanto Claro. en lo Y público era como en lo lo que privado. decía anteriormente, la influencia es muy importante. Si tú te juntas con una persona carnal, ¿qué tú vas a hacer? Eso Karina, mismo. es que Eso cuando mismo. tú estás en Cristo, tú tienes que dar fruto. Totalmente. Y es lo que dice Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice, porque antes estabas ¿dónde? En las tinieblas. En las tinieblas, exactamente. Pero cuando tú pasas a la luz, tú tienes que alumbrar. Totalmente. Obligatoriamente, algo en ti tiene que cambiar, algo, mira, hasta la forma de hablar en ti tiene que ser transformada, porque si no, no hay un verdadero arrepentimiento. Para nada. Tú te vas a quedar todo el tiempo en el mismo lugar, tú no vas a avanzar espiritualmente y muchas veces te vas a desencantar. Te vas a Claro, desencantar, te que fue lo que enfría, pasó te conmigo enfría. en el momento que yo tuve mi muerte espiritual. Sí, Porque aquí estamos hablando de lo vivido, exactamente. de lo vivido. Cuando yo tuve mi proceso de muerte espiritual, fue tan sencillo como yo estar dentro de la iglesia y empezar a experimentar cosas en mi vida fuera de la iglesia que me estaban durmiendo, me Ujú. estaban Desenfocando. apartando de la presencia de Dios. Y yo me envolví, yo recuerdo que yo estaba haciendo, no era era la pasantía, sí, yo estaba en un proceso de la universidad. Y yo estaba tan envuelta, yo tenía 3 trabajos y yo estaba tan envuelta en mi rutina diaria que yo dejé de congregarme y yo empecé a vivir ciertas cosas que yo me fui apagando, pero no tenía a mi lado una persona idónea que me ayudara tampoco, Que te ¿me sirve. entiendes? levantar el Porque ánimo. más que empujarme hacia acercarme a Dios, me alejaba por cosas que pasaban en el día a día, ¿me Es entiendes? Que importante ya eso es la otro buena fe, tema. Claro. Una pregunta, perdón, para ustedes dos. ¿Ustedes encuentran que antes había más muerte espiritual que ahora o No. que ahora hay más muerte espiritual? Ahora que hay antes? más muerte espiritual. ¿Tú ¿Por sabes qué? qué es lo que pasa antes? Que antes, por ejemplo, yo tengo ya
bastante tiempo en el camino, aunque hice mis pausas técnicas. Es necesario. Necesarias. Sí, necesaria para el testimonio. Sí. Exacto. Antes la gente cometía pecado y se arrepentía. Ahora la gente comete pecado y sigue ministrando. Esto es una burla. Sí, es verdad. La gente comete... Mira, hay muchos adoradores enganchados. Muchos de los adoradores de hoy en día, sin juzgar a los que lo están haciendo bien, no le va bien en la música y se meten para la iglesia Pero Maciel, a cantar. mi segundo, ¿cómo se dice? Salida de la iglesia fue a causa por los mismos cristianos que están adentro. Ujú. Que tú dices, yo voy a la iglesia a Que buscar es una paz. justificación, porque uno tiene que tener determinación, pero Sí. lamentablemente... Pero influye. Totalmente. Influye mucho. Totalmente. Te influye, claro está, porque hay que Influye aclarar, mucho. cuando tú no tienes un Una fundamento. determinación, Fundamento y exactamente. las personas adecuadas. Pero al lado cuando de ti. tú eres bebecito y tú estás creando ese fundamento, la misma gente de la iglesia te puede matar espiritualmente. Así Sí. es. Que eso fue lo que a mí me pasó. Sí. Totalmente. Pero ahora nadie me puede a mí matar espiritualmente porque ya yo tengo un fundamento. Y una madurez. Y una madurez espiritual. Ya tú, esos errores que tú cometiste hace cierto Exactamente. tiempo, ya tú no lo vas a volver a cometer, porque, mira, hay cosas que, por eso yo digo, todo es necesario en la vida. Sí. Porque si yo tuviera que volver a repetir mi historia de punta a punta para yo ser la persona que yo soy hoy, yo la repito sin Ay, miedo. yo amo la persona que me he Yo la convertido. repito porque yo me siento muy orgullosa de lo Sí. que yo soy y a mí no me importa de que lo que el otro piense de mí. Así es. Ahora, mis frutos van a hablar por mí. Exacto. los Mis frutos van a hablar por mí. Por tu fruto te Pero te conocerán. digo algo que es muy, pero muy, muy fundamental a la pregunta que Geraldine hizo. Por eso el mundo está como está. Sí. Sí. Si usted peca, porque no estamos exentos de pecar. Lo que pasa es que estamos pasando paño tibio. No solamente el No, paño tibio. mm. Yo vuelvo y te digo, es que a veces nosotros tenemos más miedo de lo que la gente piense a lo que piensa Dios. Maciel, a lo que estamos piensa predicando un evangelio de prosperidad, de Sí. bendición, pero no un evangelio de corrección. No, porque es que no Necesitamos queremos que la gente se formación nos vaya de en la la iglesia. iglesia. Necesitamos formación, corrección, radicar el pecado, no aplaudirlo. Pero Sí. ¿cómo vamos a erradicar el pecado si los primeros pecadores son los pastores? Bueno, pues En Los su líderes. mayoría. Y me perdonan. Pero es Me verdad, perdonan. Es una realidad. Yo no, mira, yo no tengo experiencia de muchas iglesias, gracias a Dios. Esta gente no se empata. Pues nosotros sí te podemos decir que tú tienes totalmente la Gracias, razón. no, mira, gracias a Dios, yo no he recorrido mucho camino, porque yo en cuanto a eso, yo soy un poquito estable. O sea, a mí no me gusta estar rodando de sitio no en es sitio. bueno, no es bueno. Pero he tenido muchas amistades en el mundo cristiano y veo, o sea, lamentablemente, por decirlo así, cuando uno tiene cierto conocimiento y cierto discernimiento, a veces uno se entera de cosas y uno ve cosas que uno no se quiere enterar, pero lamentablemente el Espíritu Santo se lo revela a uno. Claro. Y es tan triste cuando tú ves dentro de la misma iglesia que los ministros, los pastores, hasta los La cabeza, mujeres, la las misma- cabezas, los cabeza. líderes, Sí. son los que están cometiendo la mayor cantidad de pecado. Y a mí me da tanta pena cuando yo veo estos bebecitos espirituales con tanta hambre, con tanta sed de Cristo, y que lo que le estamos dando está contaminado. Y te voy a decir algo, la nueva generación siempre nos critica mucho. Digo nos critican porque me incluyo, ¿verdad? Pero hay una verdadera sed de Dios, hay una verdadera necesidad Hay de un que te digan, pueblo que necesita de Dios. Cristo no solamente es para liberarte, Cristo no solamente es para decir Es murió que por ti. estar en la presencia de Dios es algo tan hermoso, Exacto. tan Es un hermoso, deleite. que a ti se Exacto. te Es un olvida deleite. de que saca demonios, porque es que Exacto. cuando Es un tú deleite. estás en la presencia de Dios, el Espíritu Santo hace su trabajo en Exactamente. silencio. Se entiende. Hace su trabajo en silencio. Entonces, a mí no me hable de estos predicadores, a lo que hacen bulla, gloria a Dios. Yo soy media bullosa amor, porque, pero que cuando- porque yo soy peleona cuando Cuando estoy hablando. Jesús iba caminando, que le decía, ¿tú crees? ¿Quieres ser libre? Ya. En el nombre de Jesús, ya. La gente no Entonces, brincaba, ni hacía mira, bulla, ni mira, brava, ni nada de esas cosas. mientras más ruido yo he entendido, y es en todo el sentido de la palabra, mientras más bultero tuve un hombre, menos cuarto tiene. Sí. Mientras más pomposa tuve una mujer, no, pero es verdad. ¿Es verdad? Mientras más pomposa tuve una mujer, vete a su casa, vete a ver cómo está su habitación, eso- vete a ver cómo eso está sí esa es verdad. cocina, vete a ver cómo está debajo de la cama. Y ahí tú me hablas a mí, vete Eso a ver es cómo así. están los hijos, Los hijos. las uñas de los hijos, el Esa cabello, gente son la- tímbalos que resuenan. ¿me entiendes? Y en las Ahí no hay iglesias nada vacío. estamos así mismo, Así muchas mismo. veces tú ves estos predicadores Moviendo las emociones moviendo del emociones pueblo. y con mucha bulla No. y mucho fuego y tú lo ves tirando agua en los cultos. A mí no me tire agua, manito. Háblame de Cristo. A mí Háblame háblame de de Cristo. Cristo. Dame pero no me testimonio. hables solamente, exactamente, no Dame me hables testimonio. solamente Ay, a través de la palabra. espérate. Espérate, déjame decir esto que no quiero que se me quede. Hay varias personas que este podcast le ha picado. Sí.
Pero tú sabes por qué. Si a ti te está picando, esto torado, manito. Exacto. Es que Esto no es a lo loco, esto no- torado. Si a ti te está picando, revísate. No estamos señalando a nadie, aquí estamos hablando de lo Si que usted, se, si vivimos. usted se está sintiendo juzgado, si usted se está Revísese, sintiendo señalado, revísese. entonces, Revísese. mi amor, te invito A a que que te- tengas un encuentro con Dios, porque aquí estamos hablando de nosotras, no del pecado. Y tú sabes la cantidad de personas que se han acercado a nosotros, pastores, ministros, a felicitarnos por el trabajo que estamos haciendo aquí. Y gente di que guapo, Y es que yo te voy a decir una cosa. di que guapo. Esto es para Mira, valiente, hablar la ¿tú realidad conoces que a está Ru? pasando. ¿Tú conoces a Ru? Ruede durísimo. Seguimos No, en la palabra. Entonces también hablando un poquito de ese tema. Fue un desahogo, con el tema de los pastores, que sí, que ellos son los que más vivotan, ellos son los que más miembros. A veces esos son los que más vacíos están. Los que más publican versículos bíblicos, muchas veces son los que están más vacíos. No siempre, no siempre, pero la mayor parte Es que la del tiempo. intimidad Por lo va a general. revelar. Pero, ¿y cómo está tu casa? Exactamente. Tenemos muchos pastores. El primer ministerio y de la muchas familia, pastoras, con los esposos de cuidado, las mujeres de cuidado en la casa, que no lo Exacto. atienden. Entonces después vienen y le son infiel. Mira, vámonos, que esto es otro tema. Continúa. No, y también, no solamente tiene que No, ser yo creo que infidelidad, hablemos de la es- mujer es virtuosa, que la mujer- gente se equivoca. Más adelante, pero más más para adelante. Espérate, more, otro que ese tema espérate. se tiende y se pica. Entonces, no solamente los esposos descuidados, los hijos, todos los hijos de pastores que ahora mismo están delincuenteando, Descarriados. están descarriados, están viviendo Muchas doble veces el vida en la pastor, iglesia. no, espérate, porque también tengo que decir una cosa. Muchas veces el pastor no tiene la culpa. No, Porque claro. tú sabes que los ataques a la familia pastoral son más Son fuertes, más fuertes. que Y lo a, hace a lo que a los débil. miembros normales. Sí. Pero te voy a decir Un algo. 70%. No. Vámonos, Por lo menos vámonos, en vámonos un experiencia. 90. Vámonos No, con un 90. sí, es verdad. Los pastores son muy atacados. Muy Sí. atacados. No. Hay algo Eso que no se es cuestiona. hay algo que es espiritual. Ujú. Eso yo estoy de acuerdo. El pastor, mira, yo honro los pastores que están haciendo una buena labor. Y que tienen su familia Porque todas realmente, dentro de la iglesia. tú como Es líder, una yo batalla. nunca he sido pastora, pero como líder de ministerio, que he sido en diferentes ocasiones y de diferentes ministerios, Ujú. la carga que conlleva un liderazgo Sí. es demasiado fuerte. Y no te vayas a la iglesia, vete al mundo secular, Sí, a tu trabajo, es así. a tú ser la cabeza de tu casa. Por ejemplo, en el caso de nosotras, que somos la cabeza de nuestra casa, es algo muy fuerte. Claro, eso yo lo Imagínate un entiendo. pastor. Pero hay muchos pastores que realmente el testimonio, yo conozco hijos de pastores que son buenos, que son por la línea, y los pastores son uno descarriado pastoreando. Sí, es que eso... Entonces eso es relativo. Eso es realmente Es relativo. relativo, pero yo hablo por lo menos, porque no solamente estoy hablando de República Dominicana. Acuérdate que este Ah, no, podcast pero yo estoy es aquí, manito. international. Yo nada más me congregaba en República Dominicana. No, porque de manera general. No, o Eso sea, también pero es relativo. de manera general, sobre todo en Estados Unidos, se da mucho en la comunidad latina cristiana, que tenemos ese peso que tú tienes, que te autoimponen, de que tú ves a tu papá o a tu mamá así pastoreando, pero tú sabes la intimidad de ellos. Tú sabes que... Tú sabes lo que está pasando. Tú sabes que tú... Pues mira, que Dios tú- es hermoso. Justamente hoy yo hablaba con un hijo de un pastor, que yo sé que él va a ver este video porque le gusta el podcast, está enamorado del podcast. Y su papá es pastor y tiene, creo que son como 8 iglesias, algo así. O sea, es un apóstol. Y yo le estaba diciendo, ay, voy para allá a congregarme. Y me dijo, no te atrevas. Porque él sabe que la iglesia de su papá no tiene un fundamento. O sea, Ujú. el papá no tiene el criterio. Y él me lo dijo y me dijo, Wow. mira, Dios que me perdone si con esto estoy... Pecando. ¿Cómo fue que él me dijo? Él me dijo una palabra, pero precisamente eso. Ujú. Dios que me perdone, pero en verdad mi papá no tiene testimonio para ser pastor. Y tiene varias iglesias. Ya tú Y eso es sabes. su hijo. Sin embargo, el hijo está en el camino. ¿Me entiendes? Que cuando tú quieres, y él me decía eso, él me decía, a veces nosotros utilizamos excusas, que nuestro Sí. papá, que no está haciendo la cosa bien, para alejarnos de los caminos de Dios. Mira qué bonito es Dios, que justamente antes de venir para acá, yo estaba hablando con esa persona y me estaba contando ese testimonio, lo vamos a invitar un día porque es de fuego. Y me estaba contando eso, de cómo en su familia se destruyó el matrimonio de su mamá y su papá. El papá ha tenido varias esposas y no ha funcionado la relación. Y es precisamente por eso. Y yo le contaba el testimonio de Sarai porque ellos ven, o sea, los niños ven. Claro Y que tú no sí. tienes que decirle a tu hijo, sé cristiano. No. Ellos se acercan a ti. Y qué El bonito ejemplo, cuando el tu hijo te fruto. puede decir, mami, yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir en integridad como tú. O como me dijo la niña en días anteriores, tú recuerdas, que ella estaba diciendo, tú tienes una relación tan bonita, algo así fue que ella dijo, Sí. tú tienes una relación tan bonita con Dios.
Tú eres hija de Dios, o sea, que tus hijos puedan identificarte como hijo de Dios. Eso es lo más hermoso. lindo. Sí. Pero una persona con muerte Es que esos son espiritual parte de No los puede, frutos. no puede. Eso es parte del fruto. No puede. no puede, lamentablemente. Entonces, Pero, ¿cuáles son los pasos? Quiero volver a retomar, que sé que lo dijimos, pero no fuimos generalizar. Para la muerte espiritual. para caer en una muerte espiritual, No. Para salir, evitarla. Para evitarla. para evitarle mantenerte en comunión con Dios. Exacto. Lo Eso- primero eso es es lo primero. arrepentirte. Ujú. Tener la conciencia clara de donde tú estabas hacia donde tú vas. Ok, es el primero. Segundo, según ustedes. La fe en Cristo, la la fe, obediencia. la obediencia, el arrepentimiento. Hay Y una que se le saber- está faltando, una R bien importante. Ah, pero ¿Cuál? dilo. Reconocimiento, manita. Claro, porque Pero va eso dentro fue lo del que dijo. arrepentimiento. Exacto. Pero, sí, pero ¿qué te digo? Sin Yo me arrepiento de remordimiento. ser pecadora. Yo me arrepiento de ser pecador. Eso es supuestamente digo un arrepentimiento para algunas personas. Para mí eso no es arrepentimiento. Tú estás Arrepentimiento re- tú no estás es tú recon- decir que tú te estás arrepintiendo. Arrepentimiento es tú reconocer dentro de ti Exacto, y manifestarlo a través de tus acciones. exacto. Por ejemplo, cuando yo me reconcilié, yo no pasé al frente en una iglesia. Yo tuve un encuentro con Dios en mi habitación. Ujú. Y luego necesariamente que tiene yo que hacer empecé a eso. despertar, ¿tú sabes cuál fue el siguiente paso? Yo dije, Hacer ok, oración de fe. no, yo la hice en el momento que yo tuve el encuentro con Dios, pero yo dije, ok, necesito congregarme. Yo tenía un mes y pico en mi casa orando, teniendo una intimidad hermosísima con Dios y nadie lo sabía. Ujú. Algunas personas se me acercaban y me decían, wow, en tu rostro hay algo diferente, diferente. tú tienes algo diferente. Una vecina que yo tenía al frente me decía, ve, si venga acá cada vez que yo bajaba. Y me lo decía, hay algo que tú estás haciendo. Y yo, ay, sí, tomé tal decisión. Y ella, wow, mira, no salga de los caminos de Dios. Pero yo no me estaba congregando. Ujú. Y luego entonces yo dije, ok, siguiente paso, tengo que congregarme, Exacto. tengo que buscar una iglesia. Pero yo no Claro, volví a la iglesia donde testimonio. yo estaba, pero no porque la iglesia sea mala, amo en mi pastora Ujú. y el pueblo de Dios que hay en esa iglesia. Sin embargo, yo entendí que mi tiempo en esa iglesia culminó. Ya yo tenía que dar un siguiente paso. Y ahí es donde llego a Olas de Esperanza. Ujú. Y realmente lo que Dios ha hecho en mi vida en Olas de Esperanza es algo que yo nunca me imaginé. Mis mejores prédicas el Señor me la ha dado en Olas de Esperanza. Sí. Mi mayor restauración en Olas de Esperanza yo aprendí a perdonar, porque a veces nosotros creemos que sabemos perdonar, pero cuando caemos en esa muerte espiritual, que llegan todos esos pensamientos de rencor y todo eso, ahí es donde verdaderamente nos damos cuenta cuando Dios ha hecho algo en ti. Sí. Y formación. yo puedo decir Y que la Olas de formación. Esperanza me enseñó a perdonar, Excelente. me enseñó a sanar de forma automática en la presencia de Dios. Volverte como una niña. Totalmente. Yo quiero leer algo, señores, que tengo aquí en Romanos 5:10. Para terminar. Sí. Sí. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y me voy a la palabra donde dice, si vuestro Padre, siendo malos, le da de comer a su Hijo, ¿cuánto más no haré yo que soy bueno? Eso es así. O sea, refiriéndonos a Dios. Y precisamente eso es lo que nos deja este versículo. O sea, cuando nosotros estábamos en pecado, su misericordia nos alcanzaba todos los días. Imagínate cuánto más Dios puede hacer estando nosotros reconciliados. O Y sea, vivos. nosotros estando vivos espiritualmente, nosotros no caminando en tenemos plenitud, en bendición. santidad. Nosotros no tenemos riqueza material, nosotros tenemos un regalo hermoso que no es gratis, porque algunas personas se confunden y dicen, no, porque la salvación es gratis. La salvación no es gratis, la salvación es un regalo. Hay una diferencia entre algo gratis y algo que es un regalo, y si no lo saben, búsquenlo, googleenlo, Sí. para que ustedes aprendan la diferencia. La salvación es un regalo hermoso que lo obtenemos mediante la confesión de pecado. Manito, si tú no te estás arrepintiendo, si tú estás cometiendo pecado, dice la palabra que el que encubre su pecado acarrea maldición, acarrea el mal. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Así. Yo recuerdo, ya para terminar, algo que a mí me pasó recientemente, bueno, hace como un mes, y yo llamé a Karina, y yo, manita, pequé, y ella, ¿qué fue lo que hiciste? Yo te escribí, bueno, Sí. y Karina de una vez me llamó, ¿qué fue lo que hiciste? Tranquila, ten paz. Y yo, ay, manita, porque cuando yo le dije lo que fue que hice, me dice, en serio, Maciel, pero yo estoy creyendo que fue que tú cometiste adulterio, fornicaste, hiciste no sé pero qué. quizá para los humanos no es tan Yo sentí grave, que pequé. pero para lo espiritual
es un pecado. Los pecados Pero no mira tienen qué grado de bonito cosas. cuando tú estás Pero conectado. es tan lindo como ella me llamó y me lo confesó. Pero fue con una cosa como que necesito desahogarme. Yo me no estaba puedo, me estoy ahogando. Y entonces al ella contarme lo que era, yo dije, no más. Pero lo que siempre. tú me dijiste aquella vez. Sí. No, pero Dios mío. Pero que se vio Pero el yo arrepentimiento. me Pero sentí eso es, mal. Exacto. eso es lindo porque anteriormente Y dejen su chisme que lo estoy sintiendo. Eso es No le temor. vamos a decir lo que es. comenten lo que Temor ustedes de creen Dios, que es. temor de No, Dios. en verdad fue algo instantáneo. Fue algo que inmediatamente me sucedió. Yo sentí como La reprensión. sí, y yo de una vez yo le escribí a Karina, mana, pequé, porque en verdad yo lo sentí así en mi corazón y yo me sentí también aliviada cuando hablé contigo y tú me dijiste, mana, no, eso no es un pecado. Exacto. O sea, está bien que tú te hayas sentido así. Pero no lo consumaste. Porque y no estamos hablando porque con esa palabra de no lo consumaste, se puede Karina, confundir. relájate, mi amor. Relájate. No, por porque Dios. no tiene no es nada Comenten, malo. No, porque el vamos, pecado vamos. Exacto. Comenten, ¿cuál ustedes creen que fue el pecado tan grande que hizo que esta sierva casi estaba llorando llamando a Karina? Ay, Comenten. no, pero ya ellos saben que fue un disparate, en verdad. No, Pero, comenten, pero es comenten. bonito tener el Espíritu Santo así, que tú de una vez te sientes corregido. Pero nada, no vamos a quitarle más tiempo al público. Vamos a Exacto. cerrar el podcast. Pero ellos son los que están mi pidiendo amor. que sea más largo. Y les exhortamos que vayan y se congreguen, que busquen de Dios, que estar vivo en Cristo, Sí. el gozo, la paz, la plenitud que nosotras sentimos no tiene precio. Así es, Y te así es. invitamos a que puedas vivir esto que nosotros es un deleite estar en Cristo, no es un sacrificio, es un deleite. Así Amén. es. Amén. Y nada, Hermanas, señores, hemos llegado al final, lamentablemente. Ustedes saben que si por mí amanecemos. Sí. Nos Y apasiona besitos, hablar de realmente Cristo. declaro en el nombre de Jesús Amén. que tu espíritu es confrontado con el Espíritu Santo y que esos Amén. huesos secos reciben vida en Tienen el nombre vida de en el nombre Jesús. de Jesús. Yo declaro que tu espíritu escucha esta palabra, le hablo a tu espíritu en este momento y declaro en el nombre de Jesús que la salvación toca tu puerta, que la gracia y el favor de Dios te acompañan Amén. y que en el nombre de Jesús veremos tu testimonio. Y Amén. aunque no nos lo diga a nosotros, pero sé que en alguna parte del mundo habrá alguien que dirá, un día conocí a Cristo y pasé de muerte a vida. Y que nos lo compartan. Así que ya ustedes Sí. saben, bendiciones. Bye. Le Recuerden amamos. sus comentarios, Bye. compartan, den like y suscríbanse. Bye bye.